Saludos mis mortales favoritos, Amos y Lalo Acosta por acá. Y en esta ocasión pues voy a hablar un poquito acerca de un interrogante. ¿Por qué los gentiles no guardamos el Shabbat? Interesante pregunta, que se responde en obviedad. Bueno, voy a leer un pasaje, solamente un pasaje, está en Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 6. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Detengámonos ahí. Ese nosotros se refiere a Pablo y la comunidad judaica. Pablo era judío, Jesús era judío, recuerden. Y ellos estaban bajo la ley mosaica, no los gentiles. Cuando éramos niños, dice Pablo, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Eso de los rudimentos del mundo, bueno, leyendo un poquito aquí en el interlineal, en el apartado donde viene precisamente Gálatas 4, en griego, este mundo es cosmos, pero en la parte inferior de esta misma página, la Cueva nos presenta qué quiere decir esta expresión de rudimentos del mundo. Y la Cueva dice que quiere decir ritos judaicos. Interesante, porque el Shabbat es un rito judaico. El Shabbat está en los mandamientos, como el cuarto mandamiento, está colocado ahí como la señal del pacto. El Antiguo Testamento testimonia que la observancia del Shabbat es la señal del pacto mosaico. Recordemos que cada pacto tiene una señal diferente. La señal del pacto abrámico era uno, la del pacto noético era otra, la del nuevo pacto es otra señal. La señal del pacto mosaico era la observancia del Shabbat. Y la observancia del Shabbat no es un mandamiento moral, no. Los mandamientos morales se llevan a cabo todos los días. Amar a Dios, no adulterar, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Pero el Shabbat está limitado por el tiempo. Solamente cada sábado se puede observar y guardar el Shabbat. Cada sábado, ¿sí? Está limitado por el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, es un ritual, ¿sí? La observancia del Shabbat es un ritual. Y Pablo dice, pues nosotros estábamos bajo los rudimentos del mundo, entendiendo rudimentos del mundo como rituales judaicos, y ahí vamos a incluir al Shabbat. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque Jesús nace bajo la ley, como cualquier judío, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Interesante, porque aquí estamos hablando de una expectativa mesiánica. Jesús era un judío, sí, pero eso no tiene nada de interesante. Lo interesante es cómo la figura de Jesús es identificada con el papel mesiánico. Jesús aparece para redimir a los que estaban bajo la ley. Esta redención de la ley que Pablo expresa, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, leyendo en el mismo contexto inmediato vamos a encontrar la respuesta. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oh, esto está muy fuerte. Porque los judíos tenían un concepto nacionalista de que por ser hijo de Abraham o ser un judío étnico, pues ya estaban pues favorecidos de parte de Dios por ser el pueblo del pacto. Sin embargo, dice Pablo, que y también los evangelios en la enseñanza de Jesús encontramos, dice Jesús a Nicodemo, solamente para poder ver y entrar en el reino de Dios, se necesita nacer de lo alto. Interesante, porque esto es lo que dice Pablo, que para ser hijo de Dios, no está diciendo se necesita ser judío. Para ser hijo de Dios se necesita tener al Espíritu de Dios. Y aquí ya estamos entrando a profecía tanto de Jeremías como de Ezequiel, que profetizaban en la era mesiánica que Dios enviaría a su Espíritu para internalizar la ley, ¿sí? Internalizar la ley. Por eso, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos los mandamientos del Antiguo Pacto y los mandamientos en particular del Decálogo, los encontramos todos, a excepción de uno. ¿Saben cuál? El cuarto mandamiento, efectivamente. El cuarto mandamiento no aparece en el Nuevo Testamento por una simple razón.
Porque el cuarto mandamiento era la señal, primeramente la señal de un pacto mosaico que obviamente, como dice el libro de Hebreos, ya no está vigente, ¿sí? Ya ese pacto ya no es relevante y la señal de ese pacto tampoco lo es. Por eso el tema del Shabbat en el Nuevo Testamento es totalmente secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto hay una nueva señal, una nueva señal que es el Espíritu de Dios viviendo en la comunidad del pacto. Interesante. Y entendiendo que el Shabbat era un ritual judaico, entendiendo que era un mandamiento ritual, por obviedad, en el nuevo pacto, esa observancia ya no está vigente. ¿Por qué no observamos el Shabbat los gentiles? Sencillamente porque los gentiles nunca hemos estado bajo el pacto mosaico, ni antes ni después del Mesías. Nosotros fuimos injertados al nuevo pacto del Mesías, ¿sí? Un pacto diferente, de naturaleza diferente. El pacto mosaico se entregó y se ratificó con tablas de piedra. En el nuevo pacto no hay una ratificación con tablas de piedra, hay una internalización de la ley. En el antiguo pacto se hablaba de mandamientos y en el nuevo se habla de fruto del Espíritu. Y la señal del pacto en el nuevo pacto no es el Shabbat. Eso es todo y muchas gracias.